Hola a todos los que estáis viendo el vídeo, claro. Bueno, este vídeo, como ya se ha anunciado, es para ofreceros, para mostraros, como ya estáis viendo, una guía o la guía para ese examen de inglés que vamos a tener la próxima semana, el próximo miércoles, miércoles 18, de 7 a 9, nuestro horario habitual, ¿no? Recuerdo que este examen, aunque es ya el último antes de la evaluación de este trimestre, no es un examen trimestral porque solo va a entrar aquello que hemos visto, aquel contenido nuevo que hemos visto después del examen parcial que hicimos a mitad del trimestre, ¿vale? Por eso creo yo que es importante y recomendable que estéis viendo este vídeo porque además de deciros exactamente qué contenido entra, en ese examen, es decir, qué contenido tenéis que repasar, revisar. También se os voy a ir comentando de qué manera, de qué forma se va a preguntar, ¿no? Cada uno de los ejercicios del examen. Por lo tanto, ya digo, vamos a ir viéndolo. Y utilizadlo, como digo, para optimizar vuestro tiempo. Si después de ver el vídeo, de saber cuál es la estructura del examen, qué contenidos entra, eso os sirve para aprovechar mucho más el tiempo del que tengáis disponible para estudiar, pues mejor, porque de eso se trata, ¿vale? Ya sabemos un poco las circunstancias de la mayoría de los que estáis viendo el vídeo, ¿no? Que en las que trabajo, familia, etcétera, etcétera, os deja poco tiempo. Pues bueno, este vídeo, esta guía os ofrece eso. Esto es lo que tienes que estudiar y de esta manera se va a preguntar. Bueno, en cuanto a lo que es, digamos, el orden del examen, la estructura del examen, no es diferente ni muchísimo menos a los que hemos hecho ya, a los que habéis hecho ya. Pues tienen una parte de grammar, de gramática, otra de vocabulary y otra de skills. En principio, digo en principio y en apariencia, porque hay veces que ya sabes que eh, proponemos un examen, unos ejercicios, creemos que va a llevar tanto tiempo y luego lleva más o lleva menos. En principio, teniendo en cuenta esa salvedad, este examen resultaría más corto, o debería resultar más corto porque hay menos contenido y vais a ver también que hay numéricamente menos preguntas. Pero insisto, esto es una, una percepción, un poco la idea también en la que se ha llevado a cabo el examen, pero no significa que os tenga que resultar más corto a vosotros. Eso no tiene nada que ver, ¿vale? Cuando lo hagamos la semana que viene, cuando lo haga la semana que viene, pues lo que tal, desde las 7 hasta las 9, eso sí. Bueno, en la sección de gramática veis que hay 5 preguntas. Empezaríamos con present simple, con una pregunta sobre el presente simple que hemos vuelto a repasar, hemos vuelto a ver una vez más cuando hemos estado hablando del present continuous. Bueno, pues en la forma de un ejercicio con diversas frases, cada frase con un hueco y un verbo, y cada frase afirmación, negación o pregunta, rellenar ese hueco con la forma correcta en present simple del verbo que haya entre paréntesis, ¿no? Teniendo en cuenta si se le pone ese o no, el don't, el doesn't, etcétera. Siempre, como ya sabéis, fijándonos en el sujeto de la frase. Luego a continuación tendréis un ejercicio sobre will, que es esta construcción verbal, ¿no? que vimos, que va siempre seguida de un infinitivo, de un verbo en infinitivo o de un verbo en lo que llamamos en la forma base del infinitivo, en definitiva, como te lo dé el ejercicio, no hay que cambiar nada, ¿no? Will y ese verbo. En afirmación, en negación, pregunta. Pues bien, este será un verbo de elección, de choice. Se ofrece una frase y en negrita hay dos opciones de estructura verbal. Pues tendréis que elegir marcar aquella que es correcta, ¿no? Por la forma, porque esté bien escrito, porque corresponda al sentido de la frase, etcétera, etcétera. Dos opciones por cada frase y la correcta será una sola, que simplemente habrá que marcar o subrayar, poner en un círculo, como queráis. Luego tendremos likes and dislikes, en el que trabajamos esto que también hemos visto en clase, esas estructuras verbales con like, love, don't o doesn't like, hate, seguidos de un verbo que indica una acción en la forma ing. Bien, a través de huecos,
de frases fundamentalmente afirmativas o negativas, completarlas con el verbo que exprese like o dislike que se especifique en la frase y, disculpad, y el otro verbo, el verbo que indica la acción, que también se especifica en el ejercicio. Es decir, en cada una de las frases de este ejercicio número 3 de likes and dislikes, vais a tener el hueco, lógicamente, a rellenar y se os va a dar love, like o hate en afirmativa o en negativa. Y el verbo que indica la acción, al que una vez que ya lo introduzcáis en el hueco, habrá que poner en ing. Es decir, siguiendo a like, love o hate, habrá que poner en ing. ¿Vale? Toda la información se da en ese ejercicio, claro está. Pero básicamente es rellenar el hueco con la forma correcta de like, love, hate y del verbo que les acompaña. La cuarta pregunta es present continuous, en el que o bien a través de un ejercicio de frases con huecos, o bien a través de un ejercicio en el que se os dan una serie de palabras que forman una frase más o menos ordenada y en la que tenéis que reproducir esa frase, pero transformando el verbo en present continuous, que será una de las dos opciones, como digo, pues preguntar, evaluar este present continuous, ¿vale? Da igual si el ejercicio es, como digo, de hueco, si el ejercicio es de completar una frase con el verbo en present continuous, en afirmación, en negación o en pregunta, como decía, lo importante siempre es recordar que el present continuous es verbo to be más un verbo con ing, ¿vale? Por supuesto, el verbo que tenéis que colocar en ing, pues toda esa información se da ahí, ¿no? Se da ahí. Simplemente se tratará de transformar esa estructura verbal con el verbo to be y un verbo en ing. El verbo, insisto, que se da en el ejercicio. Recordad, dos palabras en castellano, estar más gerundio, dos palabras en inglés. To be más ing. Y el último nos remite a esta comparación, a este contraste entre el present simple y el present continuous, en el que ya vimos que prestando atención a cuál es el sentido, la situación de cada una de las frases, la situación que nos está describiendo, si es una situación habitual o está ocurriendo ahora mismo, y dependiendo también o fijándonos en el hecho de si en esa frase están presentes expresiones de tiempo, de presente simple o expresiones de tiempo de presente continuo, teniendo en cuenta estos dos factores, como digo, determinar si en cada una de las frases de ese ejercicio el verbo va en present simple o en present continuous. El ejercicio se presenta pues como el número 2 de Will, es decir, una frase con dos opciones y habrá que marcar la correcta. Lógicamente, una será presente simple, otra será siempre presente continuo. Pues leo la frase, intento verla o determinar si la situación es que está pasando ahora mismo o que es habitual. Me fijo, como digo, si hay también algún tipo de expresión de tiempo que se relacione solo con presente simple o solo con presente continuo y con todo ello elijo la opción correcta. ¿Vale? Y aquí terminaría la parte de gramática. Como es habitual, pero quizás en este más todavía, no hay prisa ninguna. Es decir, el ejercicio, el examen, no tenéis por qué terminarlo corriendo. Desde las 7 hasta las 9 estoy ahí. No quiero decir que cuando lo terminéis y lo entreguéis es porque ya estáis seguros de ello. Pero no lo hagáis, ni mucho menos, nunca lo, espero que lo hayáis hecho así, pero en esta ocasión menos todavía. Que digo, incomparativamente podéis tener incluso más tiempo. En el caso del vocabulario, tres preguntas que remiten a los tres apartados, perdón, a los dos apartados de la unidad 5 y a uno de los apartados de vocabulario de la unidad 6, ¿no? Dates and free time activities, que serían de la 5, y hotels and traveling, que serían de la unidad 6. Bueno, dates, las fechas. Bueno, pues aquí se os va a presentar una serie de frases con fechas, claro está, y en algunas frases falta el mes y tienes el número del día y en otras te falta el número del día. Entonces, vosotros tendréis que completar con el dato que falta. ¿Qué falta el mes? Escribo el mes. La primera siempre con mayúscula, recordad.
Que falta el número ordinal, porque siempre van a ser números ordinales de la fecha, pues escribo el número ordinal de la fecha. Lo que me haga falta, lo que me sirva, ¿vale? O el mes o el número ordinal. Free time activities. Bueno, pues eso hace referencia a ese vocabulario donde hemos visto un listado de acciones habituales más propias del tiempo libre, pero que bueno, que en general no solo, muchas de ellas no solo se reducen al tiempo libre. Será la opción de multiple choice. Una frase con un hueco, tres opciones, marco la opción correcta, ni siquiera tengo que escribirla, sino que simplemente marco la opción correcta para que complete con todo con el consentido, lógicamente, esa frase. Y por último, hotels and traveling, en donde a través seguramente de un ejercicio en el que se os da al principio una serie de palabras y a continuación se ofrecen una serie de frases con huecos, colocar esas palabras que vienen al principio del ejercicio en su hueco correspondiente, ¿no? Todas ellas tendrán que ver pues, con elementos que hay en las habitaciones de los hoteles, o sea, las partes del hotel o lugares, secciones, etcétera, que podemos encontrar en los hoteles, o también expresiones que vimos, no muchas, pero algunas, relacionadas con el viaje, con el hecho de viaje. Y por último, la parte de skills, de las habilidades. Bueno, como ya es habitual, habrá, como dice, un reading text, un texto para que leáis. Y sobre ese texto habrá un ejercicio de questions and answers, es decir, se hacen unas preguntas cuya respuesta está en la información que nos ofrece el texto. Vais al texto, identificáis la respuesta y escribís como respuesta una frase completa. Eso es importante. Este tipo de ejercicio que ya ha salido como mínimo en el examen anterior, no, lo que es hacerlo en sí, entenderlo, no parece que tengáis mucho problema en ello. ¿Por qué? Porque la pregunta, vais al texto, encontráis la respuesta. El problema está cuando hay que escribir esa respuesta. Que muchos de vosotros no escribís una frase completa, que es lo que se pide. Sujeto, verbo, complemento. No basta solamente con decir el dato que me falta. Tengo que decir ese dato dentro de una frase. Por ejemplo, me pregunta, Where does John live? ¿No? ¿Dónde vive John? Yo me voy al texto y me dicen, no, no, in London. Ok, la respuesta a esa pregunta de Where does John live no puede ser in London. No, tendría que ser He lives in London. Sujeto he, verbo lives in London, incompleto. ¿Vale? A eso me refiero. Responder con frases completas. Así que a la hora de hacer este ejercicio, cuidado con eso. Luego era un listening, pues como más o menos lo hemos hecho hasta ahora, con multiple choices, es decir, va a ser una conversación entre dos personas y habrá como 5 frases y para cada frase habrá diversas opciones de respuesta y tendréis que elegir marcar la correcta. Y por último, el writing. En esta ocasión el writing, perdón, es un poco diferente de lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Por qué? Mirad, se os va a ofrecer una situación tipo, you are in a supermarket, estás en el supermercado, o you are at work, estás en el trabajo. Entonces te va a pedir el texto, el ejercicio que utilizando el present continuous, to be más un verbo en ing, describas lo que está pasando en ese momento en esa situación. Por ejemplo, me dicen, I'm at work, perdón, dice, you are at work. Describe what is happening, ¿no? Estás en el trabajo, describe lo que está ocurriendo. ¿Ok? Entonces yo empezaría diciendo dónde estoy, ¿no? I'm at work. I'm reading emails and I'm writing on the computer. Estoy escribiendo email, o sea, estoy leyendo emails y escribiendo en el ordenador. My friend Juan is having a coffee and speaking with other people. Mi amigo Frank está tomando un café y hablando con otras personas. Y así, ¿vale? Hasta que sean más o menos esas 80 palabras aproximadamente. Pero el texto se tratará, además, como veis, es un texto con una estructura relativamente simple, sencilla, en donde lo que se os pide únicamente es que, en base a la situación que se os dice, teniendo en cuenta la situación que tenéis que describir, lo hagáis con frases con present continuous.
¿vale? Y hasta aquí. Lo que, bueno, pues por circunstancia no hemos podido hacer en clase, pues ya lo tenéis aquí en este vídeo, que, bueno, pues lo podéis volver a ver y que, bueno, insisto en que lo veáis y lo utilicéis de forma conveniente. Muchísimas gracias.